Deuteronomio 11, de los versículos 8 al 12. Cada palabra, hermanos, cada coma de la Biblia es importante, porque Dios tiene un mensaje especial para cada uno de nosotros. A medida que usted lo encuentra, se va poniendo en pie en reverencia a la palabra del Señor. Deuteronomio 11, del 8 al 12. Dice la santa palabra del Señor así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Guardad pues todos los mandamientos que yo os prescribo hoy, para que seáis fortalecidos y entréis y poseáis la tierra a la cual pasáis para tomarla, y para que os sean prolongados los días sobre la tierra, de la cual juró Jehová a vuestros padres, que había de darla a ellos y a su descendencia, tierra que fluye leche y miel. La tierra a la cual entráis para tomarla no es como la tierra de Egipto, de donde habéis salido, donde sembrabas tu semilla y regabas con tu pie como huerto de hortaliza. La tierra a la cual pasáis para tomarla es tierra de montes y de vegas, que bebe las aguas de la lluvia del cielo, tierra de la cual Jehová tu Dios cuida. Siempre están sobre ella los ojos de Jehová tu Dios, desde el principio del año hasta el fin. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, adoramos y bendecimos tu nombre en esta hermosa mañana. Señor, háblanos claramente por medio de tu palabra y a través de tu Santo Espíritu. Aquí está tu pueblo, Señor, para escuchar tu voz. En tus manos nos ponemos. En el nombre poderoso de Jesús oramos. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis queridos hermanos. Quiero comenzar diciendo y aclarando que Canaán era una tierra física como en la que nosotros vivimos hoy. Por lo tanto, era una promesa dada al pueblo de Dios, la cual históricamente poseyeron, ¿verdad? Ahora bien, para nosotros los cristianos, nuestro Canaán no es una tierra física, no es una promesa que el Señor nos va a dar para tenerla aquí, porque el Señor dice que su reino no es de este mundo. Sin embargo, el cristiano está caminando, el cristiano está en esa promesa que Dios le dio al pueblo de Israel. La tierra prometida, hermanos, la tierra de Canaán, o sea, la tierra de los cananeos, tierra muy fértil, tierra muy productiva. Esa tierra Dios se la prometió a un hombre llamado Abraham. Quiero comenzar ahí para que podamos entender bien. Y fue encaminada por Dios, y que más tarde recibiría Israel cuando fue librado de Egipto por mano del libertador Moisés. Quiero, hermanos, que usted al escuchar la predicación vaya poniendo todo en el orden en cuanto a nuestra vida como hijos de Dios. Porque, ¿cómo se llama el mensaje? Mi hermano lo quitó. Si llaman al hermano, le dicen que lo ponga, por favor. Cristianos en Canaán. Bueno, es interesante, hermanos. La tierra prometida, la tierra de Canaán, es una tierra a la cual Dios prometió a su pueblo. Las cualidades, hermanos, de esta tierra y la promesa de Dios sobre ella, hablando de la tierra de Canaán que Dios le ofreció a su pueblo, incluían muchas, pero muchas y muy grandes bendiciones para el pueblo de Dios en aquel tiempo y para nosotros como hijos de Dios y como creyentes en este tiempo, hablando espiritualmente. De esta forma, hermanos, hallamos que estar en la tierra prometida es un asunto de gracia y de bendición que Dios provee
para los que le aman. Quiero decir, hermanos, que hay una enseñanza que se ha desprendido de estos versículos, que Dios nos quiere dar hoy en este tiempo tierras físicas. Y la enseñanza va dirigida diciendo: todo lo que tú puedas ver, todo lo que tú puedas conquistar, eso será tuyo, ¿verdad? ¿Se acuerdan, hermanos, que en Mateo 4, Satanás le ofreció al Señor todos los reinos del mundo si tan solamente se postraba y le adoraba? Entonces, hermanos, si esa fuera la bendición que Dios tiene para nosotros, el Señor hubiera tomado esa bendición y nos hubiera dado a nosotros, si estuviera pensando de una tierra física ahora. Para nosotros, hermanos, Canaán significa el reino de Dios, estar en libertad, cuidados por Dios. En el sentido espiritual vemos que simbólicamente la tierra prometida es precisamente ese estado de gracia. Le voy a hacer una pregunta. ¿El pueblo de Israel merecía estar en esa tierra prometida? ¿Hicieron algún esfuerzo físico para ganar esa tierra prometida? Absolutamente no. O sea, esa tierra, antes que ellos entraran a poseerla, el Señor ya se las había entregado. Nosotros, hermanos, también como hijos de Dios, no tenemos que hacer esfuerzo alguno para poseer la vida eterna. El Señor ya nos las ha entregado, pero tenemos que recibirlo por fe. Entonces decimos que simbólicamente la tierra prometida es ese estado de gracia que Dios nos da cuando nosotros creemos en Él. Le amamos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. El Canaán o la tierra prometida para nosotros hoy, hermanos, está provista ya por Dios. ¿Qué le dijo el Señor al pueblo de Israel? Esa tierra yo se la juré a Abraham, luego a sus hijos y después a todos sus descendientes. Pero llegará el momento en que ustedes entrarán. Me gustaría que fuéramos a Efesios 2, 8 y 9, el pasaje que los niños dijeron de memoria. Ese pasaje los niños no lo van a buscar porque ya se lo saben. Efesios 2, 8 y 9. Dice la palabra del Señor: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Gloria a Dios. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Que igual que el pueblo de Israel recibieron esa tierra por gracia, así nosotros también la gloria, el reino de Dios es recibido por gracia. Es interesante notar un gran detalle, hermanos, en esta historia. Y quiero que usted ponga atención en esto que yo le voy a decir. ¿Quién fue quien introdujo al pueblo de Israel a Canaán? ¿Qué líder fue quien lo introdujo? ¿Quién libró a Israel de Egipto? Fue Moisés. ¿Fue Moisés quien introdujo al pueblo de Dios a Canaán? No fue él. Y eso es interesante, hermanos. ¿Por qué? Y aquí hay una gran enseñanza. Hay una gran enseñanza en esta historia. Porque Josué fue quien introdujo al pueblo de Israel a Canaán. Y Josué, que en hebreo es Yoshua, es un tipo, es un símbolo de Jesucristo. Es muy interesante entender esto, hermanos. ¿Por qué? Porque Moisés es un símbolo y es un tipo de la ley. Dice la Biblia que en el capítulo 33, creo, de Deuteronomio, que el Señor se lleva a Moisés al monte y le dice: Moisés, ven, que quiero mostrarte la tierra. Pero ¿sabes qué, Moisés? Tú no vas a entrar. Y a veces nos pensamos que Dios fue injusto con Moisés. Pero realmente, si retrocedemos, vemos que Moisés también hizo su parte cuando golpeó la roca 2 veces.
Y el Señor le dijo, golpearás la roca una vez en el desierto. ¿Se acuerdan cuando el pueblo tenía sed? Y Moisés, gloria a Dios por la lluvia. Y Moisés golpeó la roca 2 veces. Y dice la palabra del Señor que la roca era Cristo. Y la roca tenía que morir, Cristo tenía que morir una sola vez. Cuando Moisés golpea la roca sale agua. Todo eso es un simbolismo, hermanos, para que nosotros entendamos que Cristo Jesús es esa roca de donde brota el agua viva que cada uno de nosotros necesitamos para aplacar nuestra sed. Pero ¿qué sucede con eso? Moisés es llevado a ese monte y Dios le dice, Moisés, mira la tierra. Y Moisés solo la observa y le dice, pero tú no entrarás. Y cuando meditaba en estos pasajes me daba cuenta de la grandeza de Dios. ¿Sabe por qué? Porque Moisés representa la ley. Y la ley no nos puede introducir a la salvación. La ley no nos puede dar la vida eterna. Pero la ley sirve de algo. ¿Sabe para qué sirve la ley? Para hacernos saber qué tan pecadores somos. Y qué tan necesitados estamos de la gracia de Dios. Cuando viene Josué y le dice, ¿sabes qué, Moisés? Y aquí te mueres. Ya Moisés no volvió a bajar. ¿Sabe que ahí se murió en ese monte? Y dice la palabra de Dios que Dios mismo enterró a Moisés. Y hubo un pleito entre Satanás y el arcángel Miguel por el cuerpo de Moisés. Y usted dice, pero ¿qué necesidad? ¿Por qué el diablo andaba queriendo obtener un cuerpo muerto? Y es importante eso, hermanos. ¿Sabe por qué? En el tiempo, los egipcios habían encontrado la forma de embalsamar a los muertos, de momificar a las personas. Y Satanás, que conoce el corazón idólatra de la gente, quería de alguna manera que Moisés fuera embalsamado. ¿Qué hubiera pasado, hermanos, si eso hubiera sucedido? Ahorita estuviera todo el mundo adorando a Moisés. Cuando Cristo vino, los fariseos le decían, ¿eres tú mayor que la ley de Moisés? Y siempre estaban refiriendo a Moisés cuando Cristo vino. Y por ahí podemos entender, hermanos, que Dios tiene sus propósitos. Pero es importante eso, ver que Moisés no entró, pero hay un propósito. ¿Sabe por qué? Porque la ley no nos puede introducir a la gracia de Dios. Porque si fuera por la ley, ya no fuera por gracia. Porque la ley dice, haz esto y vivirás. Y si yo tengo que hacer algo para ser salvo, ya no es por gracia, es por obras. Por eso es importante, hermanos, entender este mensaje. El cristiano en Canaán, ¿qué significa? Significa, hermanos, que yo voy a poseer, porque dice que la tierra fluye leche y miel. Y vamos a ver más adelante que en los pasajes especifica ciertos puntos importantes de Egipto y de Canaán. Entonces hay personas que toman esto y dicen, mira, el Señor nos da nuestro Canaán. Tú tienes que poseer, tienes que tener, tienes que aumentar. Pero realmente para nosotros, para Israel era una tierra física. Para nosotros es el reino de Dios, espiritualmente hablando. Amén. Aunque así como el pueblo de Israel era cuidado por Dios, vamos a ver más adelante el pasaje que leímos, dice que sus ojos estaban sobre el pueblo, así también Dios está con nosotros. No los dejaré, no los desampararé, pero en este peregrinar, mientras entramos, Dios está con nosotros. Ya la tenemos, porque el pueblo de Israel ya era dueño de Canaán antes de entrar. ¿Sabe por qué? Porque Dios lo había prometido. Pero vamos a ver algunas cositas ahí. Fue José entonces, hermanos, quien introdujo al pueblo a la tierra prometida y no Moisés. Es interesante. Así encontramos que Moisés no sería, sino Josué, quien introduciría al pueblo a la tierra prometida. Hay que notar un detalle grande aquí, hermanos. En todo el peregrinaje del pueblo de Israel, fue Dios, o fue bajo la supervisión de Dios constante.
constante en todo el camino. ¿Sabe que cuando Josué iba a ir a conquistar, para Josué no era fácil? Porque la tierra que iban a conquistar era una tierra habitada por gente mala. Obviamente Dios estaba bendiciendo esa tierra, pero pensando en los hijos de Dios. ¿Sabe por qué Dios iba a destruir a toda la gente que vivía en Canaán? Porque era gente malvada que vivía en contra de Dios. Pero el pueblo tenía que ir y conquistar esa tierra prometida. El pueblo tenía que pelear con esos hombres. Y para eso, hermanos, eso trae también para nosotros un ejemplo. El hecho de venir a Cristo, de entrar a las bendiciones de Dios, no quiere decir que nosotros la vamos a tener suave. Quiere decir que entramos, igual que el pueblo de Israel, a una batalla constante. Y el Señor nos ha venido enseñando a través de estos mensajes anteriores que tenemos que ser llenos del Espíritu Santo, controlados por el Espíritu Santo. Eso significa ir ganando la batalla espiritualmente hablando. Para el pueblo de Israel tenían que conquistar pueblos y ciudades. Pero ¿sabe qué sucede? Josué dijo, porque todo el mundo lloró, hermano. Si usted lee ese pasaje, dice que lloraron a Moisés una semana. Todo el pueblo llorando y decía, ¿y ahora? ¿Y ahora que se nos fue el líder? ¿Cómo vamos a hacer? Pero aquí viene una palabra de consuelo para Josué y le dice el Señor, Josué 1:5, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Hermanos, y esta palabra es importante para nosotros hoy. Le dice, como estuve con Moisés, estaré contigo. Hermanos, y esa es una palabra de aliento para nosotros. No te dejaré ni te desampararé. Nos gusta esa palabra, ¿verdad? Y la aceptamos. Y muchas veces decimos, me apropio de esa palabra. Y qué bueno que nos apropiemos de esa palabra, porque es palabra de Dios. Pero la palabra de Dios, este pasaje, hermanos, no se debe de leer aisladamente o fuera del contexto. ¿Sabe por qué? Porque también la vida de protección de Dios requiere cierta obediencia. No cierta, mucha obediencia. Como iglesia también contamos, hermanos, con esa protección constante. Por eso he titulado este mensaje así, el cristiano en Canaán. Porque así como Dios dirigía al pueblo, así como Dios cumplió esta promesa con Josué, nadie te podrá hacer frente. Hermano, ¿ya pensó usted en esa palabra para usted? Nadie te podrá hacer frente. Así es que, hermano, cuando usted cree que está perdiendo la batalla en alguna área de su vida, pregúntese, ¿está peleando usted o está dejando que Dios pelee por usted? Porque cuando somos nosotros los que tomamos la rienda, entonces ya perdimos. Porque nuestra lucha no es contra carne y sangre. Su problema no es con el vecino, su problema es con Dios. Y usted tiene que, no es con Dios, perdón, es con principados. Pero usted tiene que irse doblegando en su vida, en cada espacio o en cada lucha que viene a usted. Mire lo que dice la palabra del Señor en Mateo 28:20. Yo se lo leo rápido porque es un pasaje muy conocido, donde el Señor promete estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Hermanos, ¿cuántos días Dios ha prometido estar conmigo? ¿Con usted también? Todos los días. Fíjese que yo no estoy todos los días con usted, su esposo tampoco está todos los días con usted. Porque no podemos hacer eso, pero Dios sí está con nosotros todos los días. La realidad es que como iglesia, hermanos, y esto es importante explicarlo, tendremos luchas y tendremos aflicciones. Pero Dios nos da su protección y eso nos basta. Dios nos da su bendición y nos da su provisión para salir más que vencedores de cualquier circunstancia.
No hay nada en este mundo, hermanos, que lo pueda dominar a usted si usted permite que Dios esté a su lado. Fíjense que es muy interesante esto, porque aunque se habla mucho de la tierra prometida, y por ahí usted va a escuchar que enseñanzas que le dicen todo lo que pise la planta de su pie es suyo, y lo llevan a estos versículos bíblicos. Entonces dice, si usted quiere algo, usted solamente tiene que decretarlo, usted simplemente tiene que creerlo y tiene que ir. Yo no sé si ustedes conocen, pero hay tanta aberración en cuanto a esto, hermano, en las iglesias, que hay personas que dicen, si usted quiere un Mercedes-Benz, usted primeramente tiene que imaginarlo, usted tiene que verse manejando en esas calles, ¿verdad? Y no solamente eso, vaya al dealer. Vaya al dealer, y esto que les cuento, hermanos, es real. Y siéntese en ese carro y huélalo, ¿verdad? Y huélalo y ya ve hacia ahí, porque lo que usted puede concebir en su mente, eso lo puede tener. ¿Y sabe cómo le llaman a eso? Embarazarse. Si usted se embaraza de algo, usted, porque todo lo que pisara la planta de tu pie será tuyo, ¿cierto? Promesa cumplida para el pueblo de Israel. Tierra físicas. Vaya usted, porque vamos a usar un poquito de imaginación en cuanto a esta enseñanza. Vaya usted al banco Wells Fargo mañana y párese ahí y llame al gerente y diga, este banco es mío. No se ría. Mire lo que dice la palabra de Dios. A mí ayer me enseñó mi pastor que todo lo que pise la planta de mis pies es mío. Así es que aquí está, lo reclamo. ¿Sabe lo que van a llamar? ¿La policía o lo van a llevar a un manicomio? A nosotros nos da risa, hermanos, pero hay personas que cuando se habla de esto gritan diciendo, amén, lo recibo, es mío. Y da tristeza. Un día yo le dije a una persona, bueno, pues ¿qué tal si me paro por accidente en una cucaracha? Porque hay que agarrar todo, ¿verdad? Entonces es mía, porque ya la planta de mis pies. Hermano, tenemos que tener mucho cuidado cuando nosotros leemos este tipo de historia, aunque tiene una enseñanza para nosotros de una manera espiritual. Porque así como Dios estaba con Moisés, con Josué, también con nosotros, hermanos. El trasfondo de nuestro texto, y ya vamos a entrar ahí, no lo pierda, Deuteronomio 11, que hemos leído, es solamente parte, hermanos, de las amonestaciones por parte de Jehová al pueblo de Israel. Ellos estaban frente al río Jordán. Y hay mucha, ¿cómo se llama? Similitud, mucho simbolismo cuando ellos pasaron por el río. Algunos comentaristas dicen que ese fue su bautismo, ¿verdad? Pasaron por el río, se bautizaron, aunque no se metieron por bajo, pero un simbolismo que le dan. El punto es que ellos habían sido rescatados de un mundo opresor llamado Egipto. Salieron, ¿verdad?, rumbo a una tierra prometida. Y en esto, hermanos, en esta parte, Dios le da las instrucciones al pueblo. Y ahí es donde viene la ley. ¿Sabe por qué? Porque Dios quería que su pueblo entendiera bien que cuando entrara a esa ciudad no se mezclara con el paganismo que está ahí. Y eso tiene que ver mucho en cuanto a nuestra vida. Nosotros hemos sido sacados del mundo, estamos en el mundo, pero Dios nos llamó a no mezclarnos. Y es triste, hermanos, más adelante quizás pueda explicar un poco de eso, cómo el cristianismo ha entrado y ha aprendido las mañas de este país. Y ahora se celebran fiestas paganas que en otro tiempo eran rechazadas, hoy se aceptan. Pero bueno, vamos a seguir. El Señor les estaba recordando al pueblo, hermano, de Israel, de dónde los había sacado. Y eso es importante, hermano, que usted piense, de dónde el Señor lo ha sacado a usted.
cuál era el pasado del pueblo de Israel. Y el Señor le dice, acuérdate de dónde te he sacado. Aunque ellos eran este pueblo ya que iba a entrar, hermanos, y ojo con eso, este pueblo que iba a entrar a la tierra, a poseer la tierra, ya no fue la misma generación las cuales cruzaron el río, excepto 2 personas. Era la segunda generación, prácticamente. Y el Señor les estaba dando las instrucciones para el pueblo de Israel. Para el pueblo de Israel, el cruce del Jordán no era el comienzo de estar en la gloria. Para nosotros, hermanos, venir a Cristo es el comienzo, pero tenemos una batalla, una lucha, ¿verdad? Porque por ahí dicen, venga a Cristo y Él va a resolver todos sus problemas. Cuidado con eso, porque Cristo no vino a resolver problemas. Cristo vino ¿a qué? A buscar y a salvar lo que se había perdido. Ahora, en medio del caminar, su presencia está con nosotros. Su poder, su amor y su gracia nos acompaña siempre, y Él nos lleva de triunfo en triunfo, decía el apóstol Pablo. Pero presentar al Señor como aquel venga y pare de sufrir, eso no es así. Porque el pueblo de Israel, aunque tenía promesa, tenía que comenzar un camino de obediencia. El cruce del Jordán era para ellos el comienzo de muchas batallas. Y como pastor, hermano, yo no quiero engañarlo a usted, porque Dios tampoco lo engaña. Cuando usted viene a Cristo, es el comienzo de muchas batallas. Es el comienzo de muchas batallas. En el caso de Israel, para conquistar la tierra prometida. En el caso nuestro, para que nuestra vida glorifique a Dios. Que los hombres, dice la palabra del Señor, vean vuestras buenas obras y glorifiquen a Dios. Pero para eso tenemos que enfrentar muchas batallas. Por eso es que cuando alguien me pregunta, pastor, la estoy pasando dura, y le digo, pues estás en el camino correcto, porque de eso se trata, de luchar. Dios le dice que la tierra prometida ha sido preparada para ellos como un pueblo santo. ¿Cuál es la conexión para nosotros como cristianos? Dijo el Señor, voy pues a preparar lugar para vosotros. O sea, así como Dios tenía preparado esa tierra de Canaán para el pueblo, así también Dios ha preparado para nosotros un lugar de descanso, un lugar de eterna gloria con Él. Y eso, hermano, debe de animarnos a nosotros. Y esta mañana yo quiero decirle a usted, hermano, ánimo, anímese. ¿Sabe por qué? Porque dice la palabra de Dios que cada día los tiempos se acercan. Animaos los unos a los otros, dice, mucho más cuando veas que los tiempos se acercan. ¿Sabe qué sucede hoy? Porque puede ser un arma de doble filo. Entre más difícil se pone la vida, la gente más se desanima. Déjeme decirle, hermanos, que la parte más difícil de un proyecto no es el comienzo, es el medio. Ahí viene el desánimo. Usted compra un carro y las primeras letras las paga alegremente. Pero cuando ya tiene 1 año y 2, que el carro ya está medio sucio, ya dice, tener que pagar las letras. Y ahí es donde usted puede retroceder en la parte de en medio. Y mucho más cuando ya va acercándose, hermanos, es más difícil la situación. Por eso, algo que mi esposa decía, tener perseverancia, perseverar. Bueno, en Egipto, hermanos, el pueblo la estaba pasando muy mal. El pueblo era esclavo. Nosotros también, sin Cristo, éramos esclavos. Y éramos por naturaleza, dice la palabra de Dios, hijos de ira, igual que los demás. ¿Qué pasaba en Egipto? La lluvia era escasa, pero muy escasa en Egipto. Si usted ve, son tierras áridas, tierras secas. Bueno, esa es la vida de la gente que no tiene a Cristo. Aparentan estar frescos y hermosos por fuera, pero por dentro están secos. Egipto era una tierra, hermanos, donde casi no llovía, y se necesitaba regar la tierra para los cultivos usando el gran río Nilo, ¿verdad? De ahí la tierra era
regada por esclavos israelitas. Ojo con eso, hermanos. Los israelitas eran esclavos, ellos hacían los trabajos más duros. Y es interesante que cuando el Señor manda a Moisés a liberar al pueblo, Faraón dice: este pueblo está ocioso, y por eso se ponen a escuchar a Moisés. Pues hoy tienen que hacer la misma cantidad de ladrillos, pero no les vamos a proveer paja. Tienen que ir a buscar la paja y hacer la misma cantidad. O sea, les doblaron el yugo. Y es interesante, hermanos, que eso es lo que el diablo hace con la vida de aquel que no está sometido al Señor. Vamos allá a Deuteronomio 11:10. Dice la palabra de Dios: la tierra a la cual entras para tomarla no es como la tierra de Egipto. Hermano, la vida cristiana nunca es como el mundo. Por eso no puede ser compatible. La tierra de Egipto, de donde habéis salido, ojo con esto, dice: donde sembrabas tu semilla y regabas con tu pie como huerto de hortaliza. El uso del pie aquí en este pasaje, hermanos, muchos de los estudiosos no se ponen de acuerdo exactamente a qué se refiere, pero parece indicar que era como ellos cargaban el agua a pie, de alguna manera. O la otra parte, que es un poco más, que se entiende mejor, es que usaban sus pies para bombear el agua del río, para poder así regar la tierra. Acuérdense que ellos se comían sus pepinitos. Después ellos añoraban eso, ¿verdad? Comían pepinos, se acordaban de lechuga y de cositas que comían, pero todo era producto del trabajo que ellos habían hecho. Ahora bien, en Egipto la tierra se podía cultivar con las semillas plantadas, pero solamente cuando era irrigada de manera artificial. ¿Qué enseñanza hay para nosotros aquí? Bueno, muchísima, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque dice la Biblia que la tierra prometida, la tierra donde ellos iban a ir, no era como la tierra de Egipto, que tenían que bombear el agua. La tierra prometida iba a depender de la lluvia de Dios. Dios iba a mandar la lluvia temprana y la lluvia tardía. Ya no tenían que ir a buscar con los cántaros. Y eso, hermanos, habla de dos cosas. Egipto significa el esfuerzo personal. Canaán significa una vida dependiente de Dios. El mundo significa yo, mi vida personal, mis logros. La vida cristiana significa una vida dependiente de Dios. Yo cuando estudiaba esto decía: gloria a Dios, qué lindas enseñanzas hay aquí. Porque le dice: en la tierra donde tú vas no es como la tierra de Egipto. O sea, en la tierra prometida ellos iban a depender no en tácticas humanas, sino en la provisión de Dios. Hermanos, ¿no le parece que lo mismo es para nosotros? Nosotros ya no dependemos de tácticas humanas, ya no dependemos de estrategias humanas. Es más, hermanos, si el mundo, el sistema del mundo nos ataca, ya nosotros ya no nos defendemos como ellos quieren que nos defendamos. Ahora tenemos nosotros un Dios que vela por nosotros. Y eso, hermanos, era grande. Y Dios quería que el pueblo entendiera eso. Y eso es lo que Dios quiere que entendamos, hermanos. Yo no sé si usted hoy, en este día, puede estar desanimado por algo, pero hoy el Señor quiere animarlo y decirle: hey, no te desanimes. Yo he prometido estar contigo. Como cristianos, hermanos, ya no dependemos de nosotros mismos, sino de Dios. Yo he entendido que la iglesia, esta congregación, no es mía, es de Dios. Amén. Primera de Corintios 6:22 dice la palabra del Señor que al igual que nosotros, que el pueblo de Israel ya no tenía que depender de ellos, nosotros hoy, hermanos, ya no tenemos que depender de nosotros, sino de Dios. ¿Sabe por qué? Porque usted ya no se pertenece.
Si usted ya le entregó su vida a Cristo, usted no es dueño de usted. ¿Sabía eso, verdad? Usted ya no puede decir, pues yo hago con mi vida lo que quiero. Eso quiere decir que usted todavía vive en Egipto. Todavía vive bajo la esclavitud. Pero el Hijo de Dios no. Mire 1 Corintios 6:20 dice: porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Su cuerpo no es suyo, hermano. Yo hago con mi cuerpo lo que quiero. Fíjense que más adelante quizás tocaré un punto de la iglesia emergente. Hay personas que dicen: pastor, ¿yo me puedo tatuar? ¿Prohíbe la Biblia todas estas cosas? Bueno, lea este versículo. Ya no, su cuerpo y su espíritu son de Dios. Es más, 2 Corintios 3:16 dice que nosotros somos templo de Dios. ¿Cree usted que sería bonito este templo donde nos congregamos, todo lleno de grafiti afuera? Y decir: mira qué bonita se ve la iglesia llena de grafiti, somos... No, bueno, es un ejemplo un poco extraño, pero así mismo podrías verse el templo de Dios, una persona, su cuerpo todo manchado. Si ya vino manchado, pues tranquilo, yo también tengo una pequeña manchita aquí, pero sin conocer a Cristo. El punto es, cuando usted se mancha, cuando usted dice: mi cuerpo es mío, yo hago lo que quiero con mi cuerpo, tiene que leer este pasaje. Porque dice la palabra de Dios: vuestro cuerpo y vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Porque hemos sido comprados. Hemos sido comprados. Estos ejemplos, hermanos, del pueblo de Israel, no son solamente para estudiar y para aprender historia, sino que nos sirven como lecciones de vida para cada uno de nosotros como iglesia de Jesucristo. Vamos otra vez a Deuteronomio 13 al 15 y vamos a ver, hermanos, que hay algo que Dios requería del pueblo y requiere de nosotros hoy. Y es una palabra que es muy conocida pero muy poco practicada. Se llama obediencia. Deuteronomio 11, 13 al 15 dice: si obedecieres, y aquí está lo que le digo, hermano, cuidadosamente, no obedecer a medias, porque a veces creemos que obedecer a medias es obedecer. Obedecer a medias es equivalente a desobedecer, ¿verdad? Dice: si obedeciereis cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo hoy, y mire cuáles son: amando a Jehová vuestro Dios. El Señor sabía que se iban a encontrar con un desfile de ídolos donde iban. Amándolo en primer lugar y sirviéndolo con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Ahí viene la promesa en el 14, dice: yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo. Cuando leía esto me acordaba cuando éramos agricultores allá en mi tierra. Oía a los señores que decían: ya tiene que haber caído la primera lluvia de mayo. Y se tardaba un día, mañana a lo mejor llueve. Y todo el tiempo esperando esto, la lluvia exacta. Y pensaba en esto, hermano, que la lluvia tardía también es importante, porque si llueve en un tiempo en que necesita sol, el grano también se pudre. O sea, es interesante que sean los tiempos de Dios. Dice: la temprana y la tardía. Y mire qué interesante, como consecuencia, ¿qué va a pasar? Y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. 15. Dará también hierba en tu campo para tus ganados, y comerás y te saciarás. Cuando yo leí este pasaje, hermanos, porque todo está condicionado con el primer versículo. ¿Cuál es el primer versículo? Si obedecieres. O sea que yo dije: cuando el hombre desobedece, hasta los pobres animales sufren. ¿Entendió, verdad, ese pasaje? Porque está diciendo: si tú obedeces, yo te mando lluvia. Y si tú obedeces, los pastos van a estar frescos para los animales. Comerás y te saciarás. 16. Y aquí en este pasaje, hermano, yo me quiero detener un poquito. Guardaos pues que vuestro corazón no se infatúe
Y esa palabra, cuando yo iba leyendo ahí, el Señor me detuvo en esa palabra. Y tuve que buscar en un montón de diccionarios. Porque digo, ¿por qué? Porque ese es el punto. O sea, está diciendo, por favor, note que tu corazón no se infantúe. Digo, bueno, Señor, este es el meollo del asunto. Entonces, ¿qué significa un corazón infatuado? Y leí ahí en algún comentario que dice que viene del hebreo patá. Da la idea de un corazón codicioso. Porque en la tierra, hermano, imagínense, ellos venían de un desierto donde se comían una jícama. Y ahora vienen a una tierra donde fluye leche y miel, donde hay abundancia, donde cuando los espías llegaron con unas grandes uvas de esta forma, entonces de no tener nada a tenerlo todo, puede ser que venga la codicia a nuestro corazón. Alguien dijo que el evangelio es mejor vivido en los países pobres que nosotros acá, que tenemos problemas de sobrepeso. En los países pobres se depende de Dios para una tortilla. Dicen que en mi país se produce 4 millones de tortillas al día y hay 8 millones de personas. Póngale usted cuántos se van a la cama sin comer. Entonces, claro, siempre está, Señor, siempre está, ¿verdad?, la oración del Padre nuestro. Padre, danos cada día. Mientras que nosotros, o en un país más próspero, como que se nos olvida un poco. Bueno, esa es la idea que el Señor le dijo al pueblo. Mira, cuando entres y veas tanta abundancia, que tu corazón no sea codicioso. En la parte física, pero hay otra parte, hermanos, a la cual el Señor se está refiriendo, y estudiando esta palabra solamente, me di cuenta que hay otra parte más peligrosa que encierra la palabra infatuado. Porque ¿sabe qué significa también? Significa amplio de mente. Lo que hoy llamaríamos open mind. O sea, cuando llegues, mira que tu corazón no se infantúe, no seas codicioso de las cosas materiales, pero no seas open mind, porque van a haber muchas filosofías, muchas formas de adoración, y tú vas a decir, bueno, hay que ser de mente abierta. Y cuando usted, mi hermano, cuando usted abre una puerta como esa, dígame cómo usted controla lo que entra. Nosotros no vemos lo que entra, pero entra tantas cosas cuando abrimos una puerta. Por ejemplo, acá, si pasara un rayo de luz, viéramos un montón de polvillo que anda por acá, ¿verdad? Y usted dice, no, todo limpio, todo bien, ¿no? Y cuando usted abre la puerta, hay un montón de cosas que usted no puede controlar. Bueno, la mente abierta, el open mind o la nueva era, es lo que está dando paso a lo que se llama la iglesia emergente en estos tiempos. Y le voy a pedir como tarea que busque acerca de la iglesia emergente. ¿Qué es la iglesia emergente? La iglesia emergente es el concepto nuevo de que hay que abrirle la puerta a todo el mundo, no importa cómo sea. Y el pastor se viste con pantalones rotos, incluso se tatúa. Y usted va a ver en esas iglesias que todo es una diversión. Y dice, no, esto es mente abierta. Bueno, el Señor les está diciendo, cuando lleguen a ese lugar, cuidado que su corazón se infantúe. Que ustedes no sean de un corazón codicioso y que no sean amplios de mente. ¿Sabe por qué? Porque el Señor dice que solamente a Él tenemos que adorarlo. Un día me dijo a mí uno de mente abierta, me dijo, oye, si tú no cambias, porque la iglesia tradicional, o sea, nosotros que predicamos la palabra de Dios, dice, está a punto de desaparecer, porque la iglesia emergente la va a succionar. Y yo solamente recordaba lo que dice el Señor, que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Pero cada día el círculo, hermano, se va haciendo más pequeño. Cada día más las iglesias pequeñas están siendo absorbidas por las megas iglesias. ¿Por qué cree usted que no hay, poniendo el ejemplo de las ferreterías,
¿Por qué cree usted que no hay ferreterías pequeñas por todos lados acá? ¿Sabe por qué? Porque hay un Home Depot y hay un Lowe's. Eso succiona. Vamos mejor a la mega, donde Dios puede encontrar de todo. Y eso es la misma idea, hermanos, que Satanás está trayendo a este mundo. Y está diciendo, no, mira, las megas iglesias, no estoy generalizando, pero muchas veces ahí el corazón está infatuado, mente abierta. Y muchas veces, hermanos, lo que se enseña es más codicia que caminar una vida en santidad. Entonces vamos a seguir leyendo. Dice que tu corazón no se infatúe. Y mire cómo sigue diciendo: y os apartéis y sirváis a dioses ajenos y os inclinéis a ellos. Qué interesante, hermanos, cómo Dios estaba protegiendo a su pueblo. Y mire como consecuencia el 17: y se encienda el furor de Jehová sobre vosotros y cierre los cielos y no haya lluvia. Ojo con eso, ni la tierra dé su fruto, y perezcáis pronto de la buena tierra que os da Jehová. Muy bonito, ¿verdad? El inicio, entran a la tierra y mucha bendición, pero esto, hermanos, también es interesante. Aquí podemos ver nosotros un Dios que no es un Dios, que es un Dios amoroso, pero que es un Dios también templado. Un Dios de amor, pero un Dios que también lo vemos como fuego consumidor. Sí, porque Dios nunca va a permitir, hermanos, que nosotros nos prostituyamos con otros dioses. Y en este país donde nosotros estamos, a veces tenemos que aprender ciertas cosas, ciertos dichos, ciertas fiestas. Y cuando nosotros enseñamos que en Pascua no es un conejo el que adora, porque muchos incluso adoran conejos en las iglesias. Ellos dicen que no, pero está ahí el conejo. Y los niños andan buscando huevitos. ¿Qué tiene que ver eso con Cristo crucificado y salvándonos? Hoy viene la otra fiesta de Halloween. Y ya no le decimos Halloween, sino Hallelujah Night. O Holy Wings, un vientecito santo. Y vamos a traer a los niños, a traer dulces. Hermano, open mind, corazón infatuado. Por eso que a nosotros no muchos nos quieren. Dicen que nosotros somos muy cerrados. Pero a mí me interesa, hermano, que la palabra de Dios nos hable, porque no es mi mensaje. Y gloria a Dios que no es mi mensaje. Porque así no tienen que reclamarme a mí, sino al Señor. Porque el mismo Dios es el mismo de antes, de hoy y por siempre. Amén. Esta misma advertencia para el pueblo en lo espiritual es también para nosotros. ¿O creen que Dios nos dice, mira, ve, te doy mi salvación, tienes vida eterna, y hoy ve y adora lo que tú quieras? De todas maneras tú eres salvo. No, hermano, eso es parecido como que usted se case con su esposo y diga, bueno, hijo mío o hija mía, eres libre para hacer lo que tú quieras, porque de todas maneras ya estamos casados. Ya hay un contrato. Eso es ilógico, hermanos. Y en la vida cristiana también nuestro Dios es un Dios celoso. Así también nosotros los cristianos debemos vivir en obediencia al Señor, sabiendo que la verdadera bendición no viene de nuestros propios esfuerzos, sino que viene de parte de Dios. La mejor bendición, la económica, viene de Dios. Y esa bendición, ¿cuántos de nosotros queremos ser bendecidos económicamente? No tengan miedo, hermano. Es bueno ser bendecido económicamente, ¿verdad? Porque si no, ¿cómo vamos a comprar? Pero dice la palabra de Dios que hay una bendición que Dios da. Y esa bendición no trae tristeza con ella. Si usted, hermano, busca la bendición del mundo, que es robando, tarde o temprano va a caer. Ayer veía la noticia de un ex senador de México que se ha robado un millonazo de dinero. Y dice que hay 299 países, no sé cuántos, están buscándolo. Y yo me pongo en los zapatos de él y digo, ¿de qué sirve tener tantos millones de dólares y no poder salir ni siquiera a comprarme un dulce? ¿De qué sirve? Esa es la tristeza que trae la bendición del mundo, entre comillas, las riquezas del mundo. Pero las riquezas de Dios, hermanos, traen protección. Es mejor, dice la palabra de Dios, lo poco y en paz,
y no lo mucho y con problemas en rencilla. Es bonito, ¿verdad? Comerse sus tortillitas humildemente y estar tranquilo, hermanos. Que nadie, tener el temor que alguien va a llegar ahí. Si pasa un policía por el lado suyo, dice, gloria a Dios, nos están cuidando. Pero si usted ha hecho un fraude, inmediatamente anda ahí vigilando ve qué es lo que está pasando, ¿verdad? Porque dice la Biblia que el perverso huye sin que nadie lo persiga. Ay, gloria a Dios. Miren, pero la obediencia a Dios no es solamente para lo temporal o la bendición de Dios, sino que también, y lo más importante, y ya vamos en la recta final, es la bendición espiritual. Tarde o temprano, hermanos, este pastor que ven acá ya no lo van a tener aquí, pero yo estaré disfrutando de las bendiciones espirituales. Amén. Usted también, porque no somos eternos. Por eso, hermanos, que la bendición de Dios es más que todo lo espiritual. Aunque en medio del caminar Dios dice que no nos va a desamparar. David lo comprobó cuando dijo, yo he sido un niño, he envejecido. Y fíjense que me llama la atención que David era observador, veía a los justos. Justos eran aquellos que caminaban, ¿verdad?, siguiendo la justicia de Dios. Y decía, nunca había un justo desamparado, ni a sus hijos después que anduvieran mendigando pan, porque Dios es fiel. Mire la bendición espiritual, Hebreos 5:9. Vaya ahí por favor, Rotito. Hebreos 5:9. Dice la palabra del Señor en el 7. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. 9. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. ¿Autor de qué? ¿De una salvación temporal? No, dice de eterna salvación para todos los que le obedecen, los que le entregan su corazón. Cuidado, dice el Señor aquí en Deuteronomio 11, cuidado. El 16, 11:16. Quiero que vuelva rapidito al texto original. Cuidado, guardaos pues que vuestro corazón no se infatúe. Una vez que pase usted otra vez por ahí, ya no se le va a olvidar eso. Y os apartéis y sirváis a dioses ajenos. Eso nos muestra, hermanos, que la tierra de Canaán, el pueblo de Israel, iba a encontrar muchas luchas para llevar vidas obedientes al Señor. Hermanos, nosotros también encontraremos muchas luchas. La primera lucha que iban a encontrar el pueblo de Israel era acerca de la adoración al único Dios verdadero. Cuando llegaran allí y vieran los diferentes tipos de templos, y le voy a decir, hermano, usted dice, no, pero qué tontos eran, perdón con la palabra, el pueblo de Israel. ¿Cómo, después de haber visto tantas maravillas de ese Dios, se iban y dejaban al Dios Todopoderoso por estos diosesitos? Y muchas veces nosotros decimos, porque eso la Biblia le llama adulterio espiritual. Y muchas veces decimos nosotros, cuando un hombre tiene su hogar, su esposa, en este sentido, muy bien, decente y muy lindo, diciendo, pero ¿por qué esta persona se fue siguiendo otra cosa, estando estable, estando bien? ¿Saben por qué, hermanos? Porque el problema está en el corazón. Y el Señor sabía que aunque ellos habían visto tanta maravilla, tanto cuidado de parte de Dios, que lo único que Dios hizo fue amarlos, sacarlos y protegerlos, el Señor sabía que dentro del corazón humano había mucha idolatría. Y el Señor les dice, van a tener luchas en cuanto a la adoración. El pueblo de Israel había pasado más de 400 años, hermanos, en Egipto, acostumbrados a ver todo tipo de ídolos, acostumbrados a la idolatría de los egipcios, quienes tenían muchos dioses.
Yo no sé si usted nació en una cuna cristiana, pero nosotros también hemos venido arrastrando esa vida, ¿verdad? Donde antes adorábamos a otros dioses. Y el Señor dice, cuidado que cuando vienes a mí, yo ya no quiero compartir mi gloria con nadie. Como cristianos también tenemos que apartarnos de adorar los ídolos. O ídolo es todo aquello, hermano, que se pone entre usted y Dios. Ellos iban a llegar a esta tierra donde iban a haber mucha idolatría, pero ¿sabe qué, hermanos? Al punto que iba es que muchas de estas fiestas, de estos ídolos, eran dioses que incitaban al pueblo a tener a las relaciones sexuales. Y eso atraía al pueblo, porque a la carne le atrae todo lo que es de la carne. Y de pronto se iban a adorar a Baal, a Astoret, la diosa de la fertilidad, donde en los templos como este había orgías, habían desastres, y el pueblo caía una y otra vez en esas cosas. Pero el Señor dice, tengan cuidado, porque la tierra donde van es una tierra que fluye leche y miel, es una gran bendición, pero también hay mucha idolatría. Nosotros, hermanos, estamos viviendo hoy en esta tierra, que es muy buena tierra, le damos gracias a Dios, pero también tenemos el mismo peligro por la libertad de expresión que hay acá. Nosotros podemos estar adorando a Dios aquí y al otro lado estar otra gente adorando otra cosa. Y tenemos el peligro de poder abandonar a nuestro Dios. Todo, hermanos, lo que en Egipto teníamos, en el caso del pueblo de Israel, tenía que ser contado como basura. No se acuerden más. Sin embargo, hermanos, el pueblo en su dureza decían, ¿por qué nos trajiste a este lugar? Allá en Egipto éramos felices, allá comíamos cebollas, puerros. Sin embargo, hermanos, déjeme decirle que Dios ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por lo tanto, para nosotros la amonestación de cuidado debe ser tomada muy en serio, ya que nosotros no estamos en Canaán como el pueblo de Israel, pero sí estamos en este mundo donde Dios quiere que nosotros resplandezcamos como luminares en el mundo. El cristiano en Canaán. Vamos a pedirle al Señor en esta mañana que nos ayude, y me gustaría que inclinara su rostro conmigo. Y quiero leerle así con su rostro inclinado. Quiero leerle Deuteronomio 11:12. Dice: tierra de la cual Jehová tu Dios cuida, siempre están sobre ella los ojos de Jehová tu Dios, desde el principio del año hasta el fin. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te adoramos, Señor, en esta hora, y te damos gracias porque tú, Señor, por tu sola gracia y por tu misericordia y por tu amor, nos libraste de la esclavitud del mundo, del yugo de pecado, Señor. Y hoy nos has trasladado al reino de tu Hijo amado. Entiéndase, la tierra buena, la tierra donde fluye leche y miel. Pero sabemos, Padre Celestial, que todavía estamos peregrinando y todavía hay batallas, Señor, que ganar. No para entrar, porque ya estamos dentro, pero si hay pueblos, si hay ídolos, si hay en nuestra vida, Señor, problemas de conducta, de carácter, vicios
que son los que tenemos que vencer en el nombre poderoso de Jesús. Y son esos ídolos que tenemos que ir destruyendo, ir avanzando, ir conquistando en esa área. Entiéndase, la llenura del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo vaya teniendo control de esas cosas que me quieren llevar otra vez a la esclavitud, de esos ídolos que me quieren llevar a prostituirme, que me quieren llevar a defraudar a mi Dios. Señor, ayúdanos en esta mañana. Tu pueblo, Señor, te necesita. Hemos entendido el mensaje, Señor, que debemos de caminar puesto los ojos en ti, sin mirar a los lados, Señor, porque sabemos que hay mucha distracción, hay muchas luces, hay muchas señales engañosas, iluminadas, que nos quieren mover del camino eterno que eres tú, Señor. Si hay alguien en esta mañana luchando con algún vicio, con algunas prácticas, Señor, que este pasaje que hemos leído, el final del 11-12, que sea de mucha fortaleza para nosotros. Jehová tu Dios cuida siempre de ti. Sobre ti están los ojos del Señor desde el principio del año hasta el fin. Y están ahí para cuidarte, para protegerte y para bendecirte. Señor, ayúdanos a que podamos cumplir lo que tú nos has encomendado, ser obedientes. Porque sabemos, Señor, que de ahí se desprende tu bendición. Ayúdanos, Padre Celestial. En tus manos ponemos nuestras vidas. Glorifícate, Señor. En el nombre poderoso de Jesús oramos. Amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a terminar cantándole al Señor.